Al liderazgo del pueblo lo descabezaban. Lo que hacían era que los agarraban a todos los líderes políticos, cívicos, religiosos, a todos los líderes, y se los llevaban para un campo de concentración. ¿Sabe dónde? En Babilonia. Y la masa del pueblo quedaba sin liderazgo, sin saber a dónde ir. Pues fíjese, ese ejército extranjero manchó de sangre la tierra santa y dejó al pueblo dividido, sin liderazgo, y a los líderes sin pueblo que dirigir, en un campo de concentración en territorio extranjero. La destrucción de Jerusalén, la ocupación militar de Judá y la deportación del liderazgo del pueblo dejó a los judíos en la más profunda crisis que experimentaron en la historia antigua. Y mucha gente pensó que jamás tendrían una crisis similar, pero no se podía uno imaginar que iba a haber un Adolfo Hitler que después iba a matar a millones y a millones y a millones de personas sencillamente por ser judías. Esta crisis era una crisis completa, política, económica, social, moral y religiosa. Y eso hacía que la gente pensara que no había futuro, que no había esperanza. Y esto es importante que lo meditemos, porque Puerto Rico vive una crisis similar. Nuestro liderazgo no ha sido deportado, no. Pero la misma mitad de los puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en el mundo no viven en Puerto Rico. De los 8 millones de puertorriqueños que existen en este mundo, 4 no viven aquí. Y nuestra crisis es política, pero es económica también. Y es social, y es moral, y es religiosa. ¿Cómo vamos a lidiar con la droga? ¿Meter un ejército y matar a todo el mundo que venda droga? ¿Y usted cree que eso va a resolver el problema? ¿O vamos a tener una situación de guerra urbana? El problema no tiene un ribete moral y ético y religioso con el cual tenemos que lidiar. Por eso este texto es tan importante, porque describe una crisis muy similar a la que vive nuestra tierra. La buena noticia es que en medio de esa crisis Dios habla. Y Dios le ordena a Jeremías que profetice. Y Dios le dice a Jeremías que profetice palabras de esperanza. Y el mensaje es claro. Van a ir a cautiverio, pero el cautiverio no es eterno. El cautiverio no es definitivo. El cautiverio va a tener fin. Y el pueblo va a volver a su tierra. Escuchen la palabra del Señor esta vez leída en la versión Dios habla hoy. El Señor dice: canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la principal entre todas las naciones. Hagan oír sus alabanzas y digan: el Señor salvó a su pueblo, lo que quedaba de Israel. Voy a hacerlos volver del país del norte. ¿Ven esa palabra de esperanza? Voy a hacerlos volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. Volverá una enorme multitud. Vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiecen. Pues soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas lejanas: el Señor dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo cuidará como cuida el pastor a sus ovejas, porque el Señor rescató al pueblo de Jacob, lo libró de una nación más poderosa. Vendrán y cantarán de alegría en lo alto de Sión
se deleitarán con los beneficios del Señor. El trigo, el vino y el aceite, las ovejas y las reses serán como una huerta bien regada y no volverán a perder la fuerza. Las muchachas bailarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los viejos. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Haré que los sacerdotes coman los mejores alimentos y mi pueblo disfrute en abundancia de mis bienes. Yo, el Señor, lo afirmo.